Estás cansado. Y no es un cansancio cualquiera. No es simplemente físico, como después de una larga jornada de trabajo o una noche sin dormir. Es un cansancio existencial. Un peso que no solo vive en tus músculos, sino que se ha instalado en tu mente y en tu espíritu. Ese tipo de cansancio que no se cura con una siesta ni con un fin de semana libre. Ese que viene cuando llevas demasiado tiempo empujando, construyendo, intentando, y aún no ves los frutos que esperabas. Y sí, duele, porque tú no estás cansado por estar de brazos cruzados. Estás cansado por intentarlo una y otra vez, por levantarte cada mañana con una visión en la cabeza que no te deja en paz, por tener sueños tan grandes que muchas veces ni tú sabes cómo vas a alcanzarlos, pero aún así sigues apostando por ellos, porque te negaste a conformarte con una vida mediocre, con un empleo vacío, con relaciones sin alma. Porque decidiste construir algo que tuviera sentido. Porque elegiste el camino difícil, el del crecimiento. Vivimos en una sociedad que nos dice que, si algo cansa, está mal. Que si te agota, es tóxico. Que si te cuesta, es porque no es para ti. Pero la filosofía antigua nos cuenta otra historia. Marco Aurelio, emperador estoico, escribía en sus meditaciones que el dolor y el esfuerzo eran parte natural del deber. Que no debías escapar de ellos, sino entenderlos como parte del destino. El Buda enseñaba que el sufrimiento es inherente a la existencia, pero que el sufrimiento consciente, el que aceptas con entendimiento, te libera. Y Hobbes, desde una mirada más moderna, vivía con la obsesión de hacer cosas que merecieran el desgaste, el sacrificio, el empuje diario. Decía que si estás trabajando en algo que te importa de verdad, no necesitas que nadie te empuje. La visión te empuja sola. Pero tú, ahora mismo, quizás no lo ves. Porque el cansancio nubla. Desenfoca. Y empiezas a dudar. ¿Vale la pena? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué sigo sintiendo que no llego? Esa niebla te hace creer que deberías parar. Pero no confundas cansancio con derrota. No confundas agotamiento con ausencia de progreso. A veces, los momentos en los que más agotado estás, son los que preceden al verdadero avance. Te digo esto desde la experiencia y desde el estudio. En la vida, hay un punto de inflexión que separa a los que logran algo extraordinario, de los que se quedan viviendo en ciclos repetitivos. Y ese punto no es cuando todo fluye, cuando las cosas van bien. Es cuando estás exhausto, mentalmente drenado, emocionalmente confundido, y aún así decides no detenerte. A eso se le llama resiliencia. Y la resiliencia no es una emoción. Es una decisión sostenida. A lo largo de la historia, los que cambiaron el mundo fueron los que soportaron más cansancio emocional que placer inmediato. Los que caminaron un año en silencio sin resultados, hasta que un día, algo pasó. El artista que pintó cientos de cuadros que nadie compró. El emprendedor que falló 5 veces antes de descubrir el modelo correcto. El líder que fue ridiculizado durante años hasta que el mundo entendió lo que estaba construyendo. ¿Sabes qué tenían todos ellos en común? No que tuvieran energía infinita, sino que supieron continuar, incluso cuando no la tenían. Aquí es donde entra el concepto que quiero que entiendas profundamente. El cansancio no es el enemigo. Es el síntoma natural de quien no está escapando. Es la consecuencia inevitable de vivir con intención. Las personas que se adormecen, que se rinden al confort, rara vez están cansadas. Están distraídas. Y por eso no construyen nada. Mírate. Estás cansado porque estás vivo. Porque estás en la arena, no en las gradas. Porque estás intentando crear, liderar, emprender, mejorar. Porque no te conformaste con sobrevivir, y decidiste vivir con propósito. Y sí, va a doler. Va a quemar. Va a haber días en los que vas a querer mandar todo al demonio. Pero ese es el precio de la libertad. De construir una vida que no dependa del permiso de nadie. De mirar atrás dentro de 10 años y poder decir, estuve cansado, pero no me rendí. Porque te lo aseguro, lo que está del otro lado del cansancio, es más grande que lo que tu mente te permite imaginar ahora. Y si hay una voz dentro de ti que aún está escuchando esto, no es casualidad. Esa voz quiere que sigas. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Continúa. Hoy en día, la mayoría de las personas no están cansadas de construir, están cansadas de sostener una vida que no eligieron.
Una rutina que no inspira. Una presión constante por cumplir expectativas ajenas. Estamos atrapados en un modelo de vida que nos exige mostrar resultados sin preguntarnos primero si esos resultados valen la pena. Se nos entrena para producir, para responder, para complacer, no para crear, para preguntarnos o para avanzar desde la verdad interior. Vivimos buscando validación. Likes, aplausos, reconocimientos. Desde que somos niños, nos enseñan que lo correcto es aquello que recibe aprobación. Y si no la recibes, es porque hiciste algo mal. Ese condicionamiento ha moldeado a millones de personas que no saben tomar una decisión si antes no preguntan, ¿qué pensarán los demás? ¿Y sabes qué ocurre cuando vives así? Que incluso cuando haces algo que te gusta, lo haces para complacer. Incluso cuando trabajas duro, no trabajas por tu visión, sino por ser aceptado, por no decepcionar, por evitar el juicio. Y ese tipo de esfuerzo no construye, agota, porque no es un cansancio que nace del propósito, es un desgaste que nace del miedo. Y ese miedo tiene muchos disfraces. A veces aparece como perfeccionismo, cuando en realidad es temor a equivocarte frente a otros. A veces se disfraza de procrastinación, cuando en realidad estás esperando que alguien apruebe lo que todavía ni empezaste. A veces se camufla de estrés, cuando en el fondo es miedo a no estar a la altura de lo que esperan de ti. ¿Te das cuenta? Estamos rodeados de personas que caminan sobre sus propias ideas como si pisaran vidrio, que hacen las cosas a medias porque no quieren ser juzgadas, que se cansan rápido porque, en lugar de estar sostenidas por una visión interna, están consumidas por la presión externa. Y es ahí donde el cansancio se vuelve insoportable. No cuando trabajas mucho, sino cuando trabajas desconectado. Porque uno puede pasar 10 horas haciendo algo y terminar pleno, inspirado. Pero puede pasar 2 horas haciendo algo que odia, solo para cumplir, y terminar destruido por dentro. Mira alrededor. ¿Cuánta gente conoces que está agotada, pero no está avanzando? ¿Cuánta gente vive con ansiedad, pero no está construyendo nada propio? ¿Cuántas personas ya no soportan sus días, pero tampoco hacen nada distinto? El sistema moderno, que premia la obediencia y castiga la autonomía, ha creado una epidemia de cansancio sin dirección. Ahora entiende esto. El cansancio no siempre viene del esfuerzo. Muchas veces viene del conflicto interno, de la incoherencia, de estar donde no quieres estar, haciendo lo que no te llena, para obtener cosas que no necesitas. Ese desequilibrio es lo que más agota al ser humano. Y ese es el tipo de cansancio que paraliza, que drena el alma, que te hace dudar incluso de tus propias capacidades. Y no se trata solo de personas. Esto se ve en negocios, en proyectos, en carreras completas. Emprendedores que abandonan sus ideas porque no recibieron suficiente aprobación. Profesionales brillantes que nunca arriesgan por miedo a que los critiquen. Creativos que entorpecen su propio arte solo porque alguien les dijo que no era lo suficientemente bueno. Pero hay otra forma. Hay otra raíz desde donde se puede vivir. Una forma más dura al principio, pero infinitamente más libre. Hacer las cosas desde tu verdad. Desde tu visión. Desde esa convicción profunda que no necesita ser entendida por todos. Y cuando lo haces, el cansancio no desaparece, pero cambia. Porque sabes para qué lo estás sintiendo. En lugar de cansarte por sostener una máscara, te cansas por dar forma a tu esencia. En lugar de agotarte para agradar, te desgastas para avanzar. Y ese cambio es lo que transforma el dolor en crecimiento, la rutina en propósito, y el cansancio en disciplina. Steve Jobs nunca buscó agradar a las masas. Ni siquiera buscó ser entendido. Buscó ser fiel a una idea, a un estándar, a una visión que solo él veía al principio. Y por eso lo logró. Porque sabía que todo lo que valía la pena construir exigiría no solo energía, sino también incomodidad. Sabía que la incomodidad era el filtro natural entre los que sueñan y los que realmente hacen. Así que si estás cansado, revísalo. No solo desde el cuerpo. Revisa desde donde estás haciendo lo que haces. ¿Es desde el miedo o desde tu visión? ¿Es para agradar o para avanzar? ¿Es para evitar el juicio o para cumplir tu misión? Porque si el cansancio que estás sintiendo viene de la incoherencia, entonces el problema no es tu energía, es tu enfoque. Y tal vez, solo tal vez, no necesitas descansar. Necesitas reenfocar. Pero para entender de verdad este tipo de cansancio,
ese que no se alivia durmiendo, ese que no se resuelve con vacaciones. Tenemos que ir más allá de lo superficial. Hay que ir al núcleo, a la raíz filosófica. ¿Qué está pasando dentro de nosotros? ¿Qué creencias están sosteniendo este agotamiento silencioso? Desde la filosofía estoica, se nos enseña que el ser humano sufre no por las cosas que le pasan, sino por el juicio que hace de esas cosas. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y esto aplica al cansancio más de lo que creemos. No es lo que haces, es cómo lo interpretas. No es el trabajo, es la narrativa que tienes sobre tu trabajo. No es la meta, es desde donde la estás persiguiendo. Ahora bien, si lo traemos al plano oriental, el budismo lo aborda de otra manera pero con un eco similar. El sufrimiento nace del apego, de desear lo que no tienes o de temer perder lo que ya tienes. Y cuando trabajas desde ese lugar, desde el apego a resultados, desde el miedo a no alcanzar cierta imagen, inevitablemente nace el agotamiento. No porque el camino sea duro, sino porque tu mente está cargando con expectativas que no le corresponden. Es como intentar correr con una mochila llena de piedras. No son las piernas las que fallan, es el peso que tú mismo te impusiste. Y es aquí donde quiero introducir un concepto que he aprendido, tanto en el estudio de la filosofía como en el campo del desarrollo personal y los negocios, el esfuerzo con sentido. No todo esfuerzo te destruye, pero todo esfuerzo sin propósito, sí. Steve Jobs lo entendió mejor que nadie. Él no creía en el trabajo duro por el trabajo duro. Creía en trabajar intensamente por algo que valía la pena. Por eso dijo, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Pero ese amor no es romántico ni cómodo. Es un amor exigente. Es un compromiso profundo con una visión. Y es ese tipo de visión el que convierte el cansancio en parte del viaje, no en un obstáculo. El problema es que muchos hoy creen que cualquier forma de incomodidad es una señal de que algo está mal. Creen que si están cansados, es porque deben detenerse. Pero en realidad, a veces el cansancio es la prueba de que por fin estás saliendo de lo superficial. Que por fin estás tocando fondo en ti mismo. Que estás rompiendo el molde. Es ahí donde nace lo que llamo el desgaste significativo. Cuando el dolor no es inútil, sino que tiene dirección. Cuando el cansancio no es sin sentido, sino que está afilando tu carácter. Cuando la fatiga no te desconecta, sino que te exige preguntarte, ¿de verdad quiero esto? ¿Estoy dispuesto a seguir, incluso con este peso encima? Y esa es la pregunta real. Porque continuar cuando todo está bien no es un acto de grandeza. Pero continuar cuando estás exhausto, cuando nadie te aplaude, cuando las cosas no se mueven tan rápido como quisieras, eso revela quién eres de verdad. Esa es la prueba. Y esa es la diferencia entre los que sobreviven y los que dejan un legado. La mente necesita dirección. El alma necesita sentido. Y el cuerpo necesita coherencia. Cuando alineas esas tres cosas, incluso el cansancio se vuelve parte del proceso, no un enemigo. No luchas contra él, lo conviertes en combustible. Así que no todo cansancio es malo. Pero sí todo cansancio merece ser escuchado. Porque detrás del agotamiento puede haber dos cosas: una vida que no te corresponde, o un camino que por fin te está transformando. Y tú tienes que aprender a distinguir cuál es cuál. Ahora es momento de hacer una pausa, respirar y cambiar el enfoque. Porque cuando estás cansado, tu mente tiende a reducir todo a una sola idea: detenerse. Pero muchas veces, lo que necesitas no es detenerte, sino mirar desde otro lugar. Cambiar la lente. Ajustar el ángulo. La mayoría de personas que sienten este tipo de cansancio lo interpreta como una señal inequívoca de que algo está mal. Y no los culpo. La cultura actual nos ha entrenado para evitar cualquier forma de incomodidad. Vivimos bajo la tiranía del bienestar inmediato, donde cualquier atisbo de fatiga, frustración o duda se diagnostica como una falla, una alerta roja para abandonar el camino. Pero eso es un enfoque profundamente limitado, infantil incluso. Porque la realidad, la verdad que no todos quieren ver, es que el cansancio no siempre es el enemigo. A veces es el eco del crecimiento. El cansancio es parte del proceso. Una señal, sí, pero no siempre una señal de que debes detenerte, sino de que estás rompiendo capas viejas, desarraigando patrones,
entrando en un territorio que tu cuerpo y tu mente aún no dominan. Y aquí es donde nace el verdadero cambio de enfoque. Debemos distinguir dos tipos de personas, las que actúan desde el miedo y las que actúan desde la visión. Las primeras son mayoría. Personas que toman decisiones para no fracasar, no decepcionar, no quedarse atrás. Viven buscando evitar el dolor. Sus movimientos son reactivos, nunca creativos. Y por eso, se agotan sin avanzar. Gastan energía en sobrevivir, no en construir. Las segundas son minoría. Son las que mueven el mundo. Personas que están impulsadas por una imagen poderosa de lo que quieren crear. Su energía nace de un lugar interno. No necesitan que todo sea fácil, ni cómodo. Saben que lo que vale la pena exige un precio. Y están dispuestas a pagarlo. Steve Jobs hablaba de esto de forma implícita cada vez que repetía que la pasión era esencial para resistir. Él sabía que el camino del creador no está pavimentado con validación externa, ni con resultados inmediatos. Está lleno de incertidumbre, crítica, obstáculos invisibles. Pero la visión, si es real, si está conectada con lo más profundo de ti, se convierte en una fuente de claridad brutal. La visión no te elimina el cansancio, pero te da una razón para seguir caminando a pesar de él. Cuando estás actuando desde la visión, incluso tu forma de cansarte es distinta. No te agotas porque estás perdido. Te agotas porque estás avanzando. Porque estás rompiendo tus límites anteriores. Porque estás siendo alguien más grande que ayer. Y eso, aunque no sea cómodo, es profundamente transformador. ¿Lo ves? No se trata de negar la fatiga. Se trata de trascenderla. El cambio de enfoque es pasar de preguntarte, ¿estoy cómodo?, a preguntarte, ¿estoy alineado con lo que quiero construir? Y eso lo cambia todo. Porque puedes estar exhausto, al mismo tiempo, inspirado. Puedes estar frustrado, al mismo tiempo, determinado. Puedes tener dudas, y aún así seguir avanzando. Porque tu norte es más fuerte que tus excusas. En filosofía estoica, esto se llama claridad de propósito. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribía en sus meditaciones: ¿te has levantado? Entonces cumple tu función como ser humano. No decía, ¿te sientes motivado? Decía, ¿estás vivo? Entonces hay trabajo que hacer. Porque el deber no nace del deseo. Nace del compromiso con lo que consideras valioso. Y en desarrollo personal, a esto lo llamamos resiliencia dirigida. No es aguantar por aguantar. Es tener una brújula tan clara que no importa cuánto viento haya, tú sabes hacia dónde vas. La resiliencia no es resistencia tonta. Es sabiduría emocional. Es saber que tus emociones son reales, pero no siempre confiables. Y que tus decisiones deben guiarse por valores, no por estados momentáneos. Cuando cambias el enfoque y dejas de reaccionar desde el miedo a fracasar, a cansarte, a perder el rumbo, y empiezas a actuar desde una visión interna, entonces sucede algo mágico: recuperas tu poder, tu autonomía. Ya no necesitas que los demás te entiendan. Ya no esperas que el camino sea fácil. Solo necesitas una razón lo suficientemente grande para seguir. Y si estás verdaderamente conectado con lo que quieres lograr, entonces entenderás esto. El cansancio no es tu límite. Es tu umbral. Es la frontera entre quien fuiste y quién puedes llegar a ser. Atraviésalo. Ahora es cuando bajamos todo esto a tierra. Porque si bien las ideas elevadas inspiran, lo que transforma tu vida es la acción concreta. La aplicación práctica. Es el momento en que dejas de pensar y comienzas a moverte, aún con el peso del cansancio sobre tus hombros. Y aquí quiero ser brutalmente claro. No necesitas estar motivado para seguir. Necesitas estructura, intención y claridad. La motivación es volátil. Es como el clima. Cambia a diario. Pero la disciplina, la estrategia personal, es lo que sostiene tu progreso cuando el resto se derrumba. Entonces, ¿cómo se ve eso en la vida real? Imagina un día en el que te levantas sin energía, sin ganas. Tu mente empieza a buscar excusas. Hoy no es el día, estoy muy cansado, mejor mañana. Y es ahí, justo ahí, donde la mayoría se rinde. Pero tú no. Porque tienes un protocolo. Una serie de acciones mínimas, casi automáticas, que ejecutas sin preguntarte si quieres hacerlo. Eso es lo que yo llamo resiliencia operativa.
Construir hábitos que se activan más allá de tu estado emocional. Por ejemplo, 1. En decisiones personales. Cuando estés agotado y debas tomar decisiones importantes, no las tomes desde la emoción del momento. Hazlo desde la lógica de tu propósito. Escribe. Ten claras tus prioridades. Ten un marco mental anclado en tu visión. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de lo que quiero construir? Esa es la pregunta. No qué siento, sino qué construye. 2. En negocios o emprendimiento. El cansancio es común, pero el abandono no puede ser una opción. Muchos emprendedores confunden fatiga con falta de progreso y abandonan demasiado pronto. En vez de eso, crea sistemas. Automatiza. Delega. Ten objetivos claros, revisables y, sobre todo, pequeñas victorias diarias. Incluso en los días grises, puedes avanzar 1 milímetro. Y ese milímetro, multiplicado por meses, construye una ventaja brutal. Steve Jobs nunca buscó el equilibrio convencional. Su enfoque era obsesivo. Sí, pero orientado a impacto. No estaba interesado en hacer solo lo posible. Quería crear lo extraordinario. Y para eso necesitas actuar incluso cuando estás exhausto. No por terquedad, sino por visión. 3. En comunicación y estilo de vida. La forma en que hablas, lo que consumes, con quién te rodeas, todo influye. Cuando estás cansado, tu entorno puede hundirte o elevarte. Por eso, selecciona tu círculo con estrategia. Rodéate de personas que no solo te entiendan, sino que te exijan. Y cuida tu lenguaje. El lenguaje crea realidades. No digas estoy destruido. Di hoy será difícil, pero ya sé cómo actuar. Además, mantén una estética de acción, ropa cómoda pero funcional, espacio ordenado, calendario visible, tareas claras. Que todo en tu entorno sea un recordatorio de lo que estás construyendo. El estilo no es superficial, es una declaración visual de tu compromiso con tu proceso. Ahora bien, aquí te dejo una mini guía que puedes aplicar cuando sientas que el cansancio te paraliza. Paso 1. Acepta el cansancio, no luches contra él. Reconoce tu estado sin juicio. Decir estoy cansado no es debilidad, es honestidad. Solo cuando lo aceptas puedes actuar con conciencia. Paso 2. Reduce el tamaño de la acción, pero no la cortes. Si hoy no puedes hacer todo, haz una parte. Si no puedes correr, camina. Si no puedes escribir 10 páginas, escribe una. El movimiento mínimo te mantiene en la frecuencia del progreso. Paso 3. Conéctate con tu visión, no con tu estado actual. Revisa tu porqué. Lee tu manifiesto personal, tu misión. El presente no define tu camino, tu propósito sí. Paso 4. Elimina decisiones innecesarias. Cuando estás cansado, tu capacidad de decisión baja. Reduce la fricción. Ten rutinas, elimina opciones, crea automatismos. La energía debe ir a lo importante. Paso 5. Celebra la acción, no el resultado. Hoy no necesitas lograr todo. Solo necesitas no rendirte. Agradece el paso, no la meta. En resumen, actuar desde el cansancio no es actuar en contra de ti, sino a favor de tu visión más alta. No se trata de forzar. Se trata de fluir con intención dentro del esfuerzo. De usar el cansancio como señal de que estás en el borde de tu expansión. Y lo más importante, cada vez que decides seguir, aun con el cuerpo temblando, estás construyendo una identidad poderosa. Estás diciéndole al mundo, y a ti mismo, no soy alguien que se detiene cuando está cansado. Soy alguien que continúa porque sabe que vale la pena. Ahora bien, es fundamental que entendamos esto. Continuar cuando estás cansado no es un llamado ciego al sacrificio. No se trata de glorificar la destrucción personal ni de caer en la trampa del hustle malentendido. Porque cuando hablamos de empujar más allá del cansancio, hay que hacerlo con inteligencia, con conciencia y con matices. Aquí es donde muchas personas se pierden. Confunden esfuerzo con necedad. Confunden resiliencia con orgullo. Y terminan rompiéndose. No por falta de fuerza, sino por falta de dirección. Y por eso este punto es esencial. Debemos aprender a distinguir entre lo que nos construye y lo que nos consume. Primero, hablemos de los límites saludables. Sí, debes continuar, pero no a cualquier precio. Existe una diferencia filosófica muy clara entre el sacrificio que edifica y el sacrificio que destruye.
El primero nace del propósito, de la visión. El segundo, de la necesidad de demostrar algo, de encajar, de complacer. Steve Jobs no continuaba por obligación. Continuaba porque lo poseía una obsesión por crear algo que trascendiera. Porque su esfuerzo estaba anclado a una misión, no a un complejo de inferioridad. Esto nos lleva a una distinción clave. No se trata de empujar siempre, sino de empujar con sentido. Ahora quiero que te preguntes algo. ¿Estás continuando por compromiso con tu visión? ¿O por miedo a parecer débil? ¿Por pasión auténtica? ¿O por adicción al reconocimiento externo? Esa es la línea delgada que separa a los visionarios de los mártires vacíos. Luego está el tema del ego. Muchas veces el cansancio es el grito del cuerpo y de la mente pidiéndote pausa, reflexión, reajuste. Pero nuestro ego nos susurra. Si te detienes, pierdes. Si descansas, te ganan. Y caemos en un estado de guerra continua. Contra el tiempo, contra los demás, contra nosotros mismos. Pero la verdad es que incluso el guerrero más hábil sabe cuándo guardar la espada. Incluso el líder más determinado sabe cuándo sentarse a pensar. Porque el verdadero poder no está en nunca detenerte, sino en saber exactamente cuándo hacerlo, y cuándo volver con más fuerza. También es crucial hablar de los riesgos invisibles. Cuando normalizas el agotamiento, empiezas a operar desde la desconexión. Tu intuición se apaga. Tu creatividad se seca. Tus relaciones se erosionan. Estás físicamente presente, pero espiritualmente ausente. Y eso, tarde o temprano, se paga. Desde las finanzas personales, por ejemplo, te lo puedo asegurar, los peores errores de inversión, de negocios o de decisiones profesionales no se cometen desde la ignorancia, se cometen desde el agotamiento. Cuando tu mente ya no filtra bien, cuando tu juicio se nubla, cuando tu energía está tan baja que solo buscas atajos. Por eso es vital establecer rituales de recuperación consciente, pausas estratégicas, momentos de reflexión, actividades que no solo recarguen el cuerpo, sino también el alma. Leer, caminar sin propósito, conectar con personas que no esperen nada de ti, escribir sin filtro. Todo eso también es parte del camino. Y quiero dejarlo claro, esto no es suavidad. Esto es eficiencia a largo plazo. Es pensar como los grandes. Jobs lo entendía. Por eso combinaba intensidad obsesiva con momentos de silencio. Por eso meditaba. Por eso caminaba antes de tomar decisiones clave. Porque entendía que la claridad no nace del ruido, sino del espacio. Entonces, si vas a continuar, hazlo bien. Hazlo sabiendo cuándo acelerar y cuándo frenar. Hazlo construyendo, no demoliendo. Hazlo desde el poder de tu visión, no desde la presión del entorno. Y cuando alguien te diga que descansar es rendirse, recuerda. Los árboles más altos no crecen rápido. Crecen con raíces profundas, con pausas sabias, con ciclos que respetan su proceso. Tú no estás aquí para ganar una carrera de velocidad. Estás aquí para construir una obra que perdure. Continúa, pero no olvides quién eres en el camino. Mira, al final del día, todo esto se resume en algo simple, pero no fácil. Seguir caminando, aunque estés agotado, es un acto de rebelión íntima. Una declaración silenciosa que le haces al mundo, pero sobre todo a ti mismo. No me detengo porque sé a dónde voy. Porque esto importa. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, permíteme recordártelo con claridad. Estás cansado, sí. Pero sigues aquí. Y eso ya te hace distinto. Porque la mayoría se detiene cuando duele. La mayoría se convence de que ese dolor es una señal para desistir, cuando muchas veces es justo lo contrario. Es la señal de que estás en el borde de una transformación. Piensa en el diamante. ¿Qué lo forma? Presión, tiempo, oscuridad. No una vida cómoda ni una línea recta. Es en la incomodidad donde se forjan las mentes fuertes, los líderes visionarios, las personas que dejan un legado. Steve Jobs no construyó Apple desde la paz interior y el confort. Lo hizo desde la incomodidad de querer transformar la realidad, de no aceptar el esto es suficiente como respuesta. Esa misma incomodidad que tú estás sintiendo ahora, no es tu enemiga, es tu señal. Y es importante que sepas esto, no necesitas que el mundo te aplauda. No necesitas que todo tenga sentido ahora. No necesitas energía infinita ni motivación constante.
Solo necesitas una cosa, no parar. No hoy. Porque el progreso no siempre es visible. A veces se da en silencio, como una semilla bajo tierra. A veces no se nota, pero está ocurriendo. A veces lo único que lo sostiene es que tú sigas ahí, con los ojos ardiendo de cansancio, pero la mirada fija en lo que sabes que vale la pena. Y si alguna parte de ti se está preguntando, ¿vale la pena? Te lo voy a decir claro, como si te lo dijera un amigo que te conoce bien. Sí, no por lo que vas a lograr, sino por en quién te estás convirtiendo mientras no te rindes. Así que continúa, no como un robot, no como una máquina, sino como un ser humano consciente, fuerte, imperfecto y valiente. Alguien que entiende que la vida no se trata de evitar el cansancio, sino de darle un propósito. Y si este mensaje ha resonado contigo, si en algún momento de este vídeo sentiste que te hablaba directamente, entonces considera suscribirte al canal. Porque este espacio está hecho para personas como tú. Personas que no están buscando atajos, sino caminos verdaderos. Que no temen la incomodidad, porque saben que ahí es donde está el crecimiento. Aquí no vas a encontrar motivación vacía. Vas a encontrar ideas que te desafían, principios que te transforman y reflexiones que te acompañan en el proceso de convertirte en quien realmente puedes ser. Así que suscríbete. No por mí, por ti, por tu camino, por esa versión de ti que aún no ha llegado, pero que ya está en marcha. Y sobre todo, no te detengas. No ahora. Continúa. Y si llegaste hasta aquí, si alguna parte de este mensaje hizo eco dentro de ti, no fue casualidad. Porque esto no fue solo un vídeo. Fue un recordatorio de que no estás solo, de que tu cansancio tiene sentido, de que tu camino, aunque difícil, vale la pena. Así que ahora, respira hondo, mira hacia adelante y continúa. Y si esto te habló directo al alma, si sentiste que aquí encontraste algo distinto, suscríbete al canal. Este espacio no es para quienes buscan comodidad. Es para quienes eligen el crecimiento, incluso cuando duele. Aquí compartimos ideas que no te acarician, pero te despiertan. No para entretenerte, sino para impulsarte. Porque si vas a seguir, que sea acompañado de contenido que te fortalezca. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Y sobre todo, gracias por continuar. Nos vemos en el próximo vídeo.